¿Qué es el engaño? Todos entendemos lo que es el engaño, ¿sí? Elaboración de artificios, maquinaciones para hacer creer a la otra persona, a la contraparte, una cosa diferente a la realidad, ¿sí? Entonces, esa es la primera diferencia entre la defraudación fiscal genérica y la equiparable. En una se requiere el engaño, en la primera, y en la otra no. Porque si ustedes consultan las 7 fracciones del 109, salvo la fracción cuarta, si mal no recuerdo, la cuarta dice que quien mediante uso de engaños, La simulación de actos. la simulación, así es. Salvo ese caso, en los demás no requiere engaño. Nada más que esa simulación, ya hay tesis, y si ustedes analizan este libro, pues la simulación, ¿qué es? Engaño. ¿Mande? Es un engaño. Y si es un engaño y causa un perjuicio, ¿cuál es la diferencia de esa con la defraudación fiscal genérica? Ninguna, se subsume, es lo mismo. Entonces, al final de cuentas estamos hablando de lo mismo. ¿Perdón? Es por eso que cuando en la Secretaría de Hacienda proponían elaborar casos por simulaciones, decían, no, por favor, es un absurdo. En primer lugar, porque ¿qué es la simulación? Ya dijimos, hacer creer a una persona que se lleva a cabo un acto cuando en realidad es otro acto, ¿no? Sí, pero hay simulación absoluta y relativa. Segundo, la tiene que decretar la autoridad judicial a petición del Ministerio Público de la parte afectada. Entonces, hasta que haya sentencia, se va a poder determinar si hay simulación o no. Y de aquí a que haya sentencia respecto a la simulación del acto que le están imputando al contribuyente, pasaron ya muchos años. Y luego hay que ver qué tipo de simulación, si es absoluta o relativa, porque la relativa se puede convalidar, la absoluta no. Entonces, pues es inviable. Y si la simulación implica engaño, pues mejor te vas por el engaño. Y si el engaño está previsto en la genérica, pues te vas por la genérica, ¿no? Entonces es un tipo, la verdad, no se aplica en la práctica. En los últimos 10 años se ha intentado aplicar en unos 7, 8 casos y todos han fracasado. Y no precisamente porque se subsuma en la genérica, sino porque nunca se acredita la simulación. Es muy difícil. Segunda diferencia entre ambos delitos. En la defraudación fiscal genérica del 108 se requiere un resultado material, ¿sí? Porque dice que omitiendo el pago de contribuciones y causando un perjuicio al fisco federal. ¿Qué es eso de delito de resultado y delito de conducta? Pues el de resultado, por ejemplo, es el homicidio o el robo. ¿Okay? Delito de resultado es aquel en el cual, al consumarse la acción o la conducta prevista en el tipo, se modifica el mundo exterior. Un balazo, una herida, un muerto, privación de la vida. El robo, una cosa, desapoderamiento de ella, cambio de poseedor. Pero hay delitos en los que se les llama que son de mera conducta o formales, porque no hay una alteración del mundo exterior, como por ejemplo ni un resultado material, como por ejemplo, se les voy a poner muy sencillo, que ya están derogadas, las injurias, ¿no? Pues si le recordábamos X ayer, 10 de mayo, pues ¿qué alteración hay? Digo, puede haber una alteración de la psique, pero eso es otra cosa, un problema personal, ¿no? La aportación de arma de fuego, ¿qué alteración, qué resultado material tiene? La aportación, no el disparo. Ninguna, ¿no? Esa es la diferencia entre un delito de resultado y un delito de mera conducta. Entonces tenemos que la defraudación fiscal genérica se requiere que haya resultado, que haya un perjuicio al fisco federal. En la equiparable no. Iban a decir, no, este abogado está bien loco, porque están siendo mentidos, no sabe lo que dice, porque la Secretaría de Hacienda, cuando presenta querellas, siempre las acompaña de un perjuicio fiscal. Sí, pero ese perjuicio fiscal solamente es para efectos
porque el perjuicio propiamente está en el dictamen técnico contable. Punto. Para eso sí, para saber qué pena le van a imponer. ¿Es suplente? Sí, vaya al baño. Yo pensé que iba al baño. Dígame. Si leemos el artículo 108, con su permiso, maestro. Si leemos el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que prohíbe y condena el fraude fiscal. No lo prohíbe, Bueno, lo condena. No lo condena, el juez el condena. Bueno, podemos observar. Sanciona. Podemos observar que uno de los elementos fundamentales del tipo, yo no soy penalista, pero bueno, es la omisión. Pero lo felicito. La omisión de la contribución. Porque el artículo 108, como usted muy atinadamente nos lo dijo, dice: comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna, entre comillas, contribución. Con lo que usted nos hizo favor de explicarnos al principio, para llegar hasta la liquidación y omisión de la contribución, el sistema jurídico fiscal mexicano establece los 3 procedimientos que usted nos los mencionó. Bueno, 3 requisitos: que exista un hecho imponible, que se dé el hecho generador, que se determine, liquide y notifique la contribución no pagada. La autoridad fiscal, para cumplir estos 3 requisitos, cuenta con los procedimientos que usted muy atinadamente nos mencionó: la visita fiscal, la revisión de gabinete, la revisión de dictámenes. Nuestra pregunta, si fuera tan amable: ¿será fundada y motivada una orden de aprehensión basada en el conocimiento del hecho imponible y del hecho generador, pero sin que previamente exista la resolución que determine, liquide y notifique el cobro de contribuciones? Muchísimas felicidades por su ponencia y muchas gracias por su amable respuesta. Licenciado, antes que nada, déjeme le digo, primero, me engañó, pensé que quería ir al baño. Segunda, usted está violando las garantías de los aquí presentes, porque le di el uso de la palabra, no obstante que habíamos dicho que en aras del principio de igualdad podíamos dar intervención hasta el final de la plática. Pero número 3, también lo felicito a usted porque creo que son preguntas muy importantes, y le voy a dar contestación brevemente a reserva de que después las ampliemos si es que no le queda claro o no les quedan claro. Les pido de favor que me digan si no están de acuerdo o si tienen más dudas o si dije una tontería. Sirve que la corrijo para la próxima. No me vaya a acusar a comisión de discriminación, por favor. No, ese es el joven. No, el de allá, el de allá. Y mire, trae el pelo más largo que yo. Oiga. Número 1. La autoridad fiscal se puede querellar. Dice el artículo 92, se lo voy a fundamentar. El artículo 92 dice que la Secretaría de Hacienda se puede querellar con independencia del estado en que se encuentra el procedimiento administrativo. 1. 2. La Corte ya ha dicho que la Secretaría de Hacienda puede presentar la querella en cualquier estadio del procedimiento administrativo, antes de que termine la visita domiciliaria, revisión de gabinete. Es más, le voy a decir una cosa: no se requiere ni siquiera visita domiciliaria. Que a través de la visita domiciliaria se den cuenta es otra cosa, pero si se dan cuenta de otra forma, dar un pitazo, un chisme o algo, no se requiere. Y por último, en lo que se refiere a que por lo mismo usted daba a entender que se requería que terminara la facultad de comprobación, es decir, la visita, la auditoría o la revisión de gabinete o de escritorio, para poder después de 12 meses de revisión de facultades de comprobación y luego 6 meses para la determinación del crédito fiscal, y que una vez que hubiera el crédito fiscal, entonces se procederá penalmente. Si leemos el artículo
segundo y lo comparamos con el cuarto, ¿sí?, del Código Fiscal, vamos a encontrar las diferencias entre contribución y crédito fiscal, ¿sí? La contribución es propiamente el impuesto, ¿sí? Digo, hay 4 tipos de contribuciones: los impuestos, las contribuciones de mejora, las aportaciones de la seguridad social y los derechos, ¿sí? Y el crédito es el término del artículo segundo del Código Fiscal. Y si mal no recuerdo es el cuarto, el que habla de créditos fiscales. Bueno, para eso están los códigos, para consultarlos, ¿no? Digo, por eso los venden y van a estar en internet. Por eso no hay que aprenderse las cosas de memoria. El crédito fiscal, que es la determinación líquida por autoridad competente que se puede cobrar coerciblemente al contribuyente. La contribución, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, puedo tener un impuesto a cargo y que no he pagado. No por el hecho que no lo haya pagado, no deja de ser una contribución, ni que haya dejado de integrar un tipo penal. Y por el contrario, si me hacen una determinación fiscal y me fincan un crédito fiscal, no significa que porque me finquen un crédito fiscal ya cometí un delito fiscal. No, son dos cosas diferentes. La liquidación trae aparejada, en caso de haber irregularidades, un crédito fiscal que se cobrará coactivamente. Pero a lo que se refieren los tipos penales, fiscales, son a contribuciones. No se requieren que estén liquidadas, ni que sean exigibles coactivamente. ¿De acuerdo? ¿Contestado? ¿De quién? No, del Señor. ¿Usted es creyente o no? Pues el Señor es el que tiene la sabiduría. A ver, ¿qué otra diferencia? ¿En qué me quedé? Entonces, la genérica se requiere engaño. En la equiparable, no. En la genérica es de resultado. En la equiparable, no. Basta, decíamos, si leen ustedes el artículo la fracción primera del artículo 109, dice: consignar en la declaración del ejercicio deducciones falsas, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes, y luego la discrepancia. Pero nunca habla de que tenga como consecuencia un perjuicio al fisco federal o que se omita el pago de una contribución. Van a decir, está loco. No, aquí lo pueden consultar. Ya hay tesis de la Corte donde dice que a pesar de que todos los delitos fiscales, todos los delitos de defraudación fiscal, todos los equiparables, mejor dicho, a pesar de que todos los delitos de defraudación fiscal equiparables traen aparejada o como consecuencia forzosa la omisión del pago de una contribución, en los equiparables no se requiere ni constituye elemento del tipo, cosa diferente en la defraudación fiscal genérica. Ahí sí se requiere que haya una omisión de pago de contribuciones y que haya un perjuicio. En las otras no. Si tú pusiste, oye, pues tuve 100 pesos de ingresos cuando en realidad tuviste 200, con eso y es delito. Oye, es que bueno que el perjuicio, con eso. Es que fíjate que el resultado fiscal fue diferente, con eso integraste el tipo. Lo que pasa es que traía arrastrando una pérdida. No. El tipo dice consignar ingresos menores a los realmente obtenidos. Ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. Bueno, pero es que yo traía una pérdida, la venía arrastrando, entonces con la del ejercicio la compensaba. No. Si tú señalas que tuviste señalas ingresos menores a los que tuviste durante el ejercicio, ya incurriste en el delito. ¿Sí? Cuarta diferencia, y creo que es la más importante. El delito de defraudación fiscal genérica, previsto en el artículo 108, se integra con conductas que tienen como finalidad la omisión del pago del impuesto al valor agregado. Y
En principio, no digo que sea es una regla, y como regla, para que se considere como tal, puede tener excepciones, o mejor dicho, las excepciones confirman las reglas. Y la regla del artículo 109 es que hasta antes de esta reforma, estos genios que metieron ahí también el así como, para incluirlo del IVA, pues todas se refieren al impuesto sobre la renta. ¿Sí? Si analizamos el 108, van a ver que, y de acuerdo a lo comentado con los compañeros, está referido a conductas que tienen por finalidad, insisto, omitir el pago de IVA. ¿Por qué? Porque en la forma en que se paga el impuesto al valor agregado es vía acreditamiento. El artículo 5 de la ley del IVA señala que el IVA se paga, insisto, vía acreditamiento, el impuesto que uno cobra contra el que paga, y la diferencia, pues ya sea es lo que uno paga o pide de la devolución, ¿no? Y es por eso que al hacer acreditamientos inexistentes o señalar cantidades de valor de actos o actividades menores, pues estamos engañando al fisco, ¿sí? Formal y materialmente estamos señalando: no tuve valor de actos o actividades, no pago nada. No, no es cierto, hay un engaño. Y es ahí donde se sanciona la omisión del pago del IVA. ¿Por qué? Porque es a través de estas conductas engañar a la autoridad plasmando cantidades menores o cantidades en ceros, o bien metiendo facturas falsas. Si usted mete una factura falsa, va a tener una deducción falsa por lo que se refiere al IVA, paga renta, pero va a tener un acreditamiento falso por lo que se refiere a IVA, ¿sí? Entonces, si meten una factura falsa, tiene dos consecuencias: vía acreditamiento IVA es 108, defraudación fiscal genérica, y deducción falsa, defraudación fiscal equiparable. ¿De acuerdo? Y a través de estas conductas son las más comunes de integrar el tipo del 108. Y el 109 se refiere básicamente al impuesto sobre la renta. Básicamente, es la regla, tiene excepciones, esta tiene más excepciones. Porque si hacemos un análisis de los tipos que están previstos en cada una de las fracciones, veremos que se refieren a cuestiones que tienen que ver con el incremento del patrimonio del contribuyente. En la fracción primera se tipifica como defraudación fiscal equiparable, decíamos, consignar en la declaración del ejercicio deducciones falsas. ¿Las deducciones a qué se refieren? ¿Cómo se paga el impuesto sobre la renta? ¿Cómo se determina? Ahí está. Ingresos menos deducciones da el resultado, la utilidad. Le restas las pérdidas del ejercicio, participación de utilidades, y tienes ya el resultado. ¿Sí? Pero es en principio ingresos acumulables contra deducciones. Entonces, si es consignar deducciones falsas, ¿a qué se refiere? A renta. ¿De acuerdo? ¿Dudas? La siguiente hipótesis de esta fracción dice consignar deducciones falsas, y luego sigue diciendo, o consignar ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. El ingreso acumulable, ¿en dónde está previsto? ¿A qué se refiere? Al ingreso, al incremento del patrimonio. Y el incremento del patrimonio está previsto por el ISR, porque es un impuesto directo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Es claro? Y también la determinación o ingresos determinados conforme a las leyes, pues ingresos presuntivos, pero no dejan de ser ingresos acumulables. La tercera hipótesis, que se refiere a la discrepancia fiscal, cuando una persona tiene mayores erogaciones que los ingresos declarados. Volvemos a lo mismo, ingresos tienen que ver con el patrimonio, si es ¿sí? Fracción segunda dice omitir
Omitir, enterar dentro del plazo que establece la ley las contribuciones retenidas o recaudadas. ¿A qué se refiere preponderantemente? ¿Y a qué tipo de ISR se refiere? Sí, pero ¿cuál es el cuantitativa y cualitativamente cuál es el mayor, el más importante? Bueno, el que antes se denominaba ISPT, ¿no? Pero como acertadamente una vez un juez en una resolución puso, porque un dictamen de un contador del SAT dice, no, tanto de ISPT, y el juez, la verdad, no le hice caso, no, pues todo el mundo lo conoce por ISPT, ¿no? Digo, es como el impuesto sobre ingresos mercantiles, ¿no? Digo, aquí muchos de los presentes, pues yo creo que la mayoría ni siquiera sabe que son ingresos de impuesto sobre ingresos mercantiles. Yo también, licenciado. No, es que era el que iba en cascada, ¿no? Y por eso me dieron el día. Que precisamente al hacerlo vía acreditamiento evitaron que fuera en cascada. El más importante es el ISPT, que es el impuesto sobre la renta que el patrón, en términos del artículo 113 de esta ley, retiene al trabajador. Es el que cuantitativamente es el más importante. ¿Sí? Pero no es el único, porque también ustedes saben que en tratándose de pagos que hagan las personas morales a personas físicas por concepto de arrendamientos o prestación de servicios profesionales independientes, la persona moral tiene la obligación de hacer una retención del 10%, ¿no? Del IVA, y otro tanto del impuesto sobre la renta. Bueno, perdón, sí. Yo ya se me quedó pegado el flotador, pero no crean que por otras cosas, para la memoria. Entonces, primordialmente se refiere a renta. Y si vemos el concepto y los montos y porcentajes de recaudación, pues la verdad es que por lo que se refiere a ingresos, ¿sí? A ingresos de las personas y actividades, y valor de actos o actividades, es decir, quitando lo que son las importaciones, la relación es como un 70-30, entre 70 renta, 30 IVA. Si le metemos IVA de importaciones, puede subir el IVA. Sí, sube el IVA. ¿Sí? Siguiente fracción. Pero regresa. Te lavas las manos. Tercera fracción es el que obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. ¿Sí? ¿Es así? Sí. ¿Nadie tiene un código ahí? ¿Qué dice? Así es. Ese sí es de resultado. Y está referido a ¿mande? No. Las devoluciones van en impuesto en el 108, porque toda devolución implica engaño. Como le hacen los mañosos, digo, no mañosos de los señores, ya saben que lo dicen, o sea, los contribuyentes indecentes, ¿okay? Por no decir utilizar otro término, que piden devoluciones improcedentes amparadas en facturas falsas. ¿Qué es lo que están haciendo? Están engañando a la autoridad. Si es un engaño, ¿qué tipo se actualiza? El 108, el genérico, ¿no? La fracción tercera, decía compañero, sí implica un resultado. Sí implica un resultado y es una excepción, pero ¿saben cuántos casos se han integrado por esto? Yo no conozco ninguno, pero lo que sí les puedo decir es que hay una resolución, una ejecutoria de la Corte que señala que dentro de la defraudación fiscal genérica
No sé si fue por equivocación, si fue por enjundia, si fue un copy-paste, o no sé, pero en la ejecutoria, no en la tesis, sino en la ejecutoria, en la génesis de la resolución, se señala que comete el delito de defraudación fiscal aquel que, entre otras cosas, se beneficia indebidamente de estímulos o subsidios. Entonces, por eso que ante la ausencia de casos que se han presentado de ese tipo, y con la ejecutoria de la Corte, con la ejecutoria de esta tesis de la Corte, que es jurisprudencia, que es obligatoria, yo digo que ese tipo se subsume en el de defraudación fiscal genérico. Porque si el que se beneficia indebidamente, pues ¿cómo te vas a beneficiar indebidamente sin engañar? ¿No? Entonces todo beneficio indebido implica un engaño. Y si aparte de esto le sumamos lo que dijo la Corte por error o conscientemente, que fue sin querer queriendo, o sea, no sé si fue por una o por la otra, pues se subsume en el artículo 108. Fracción cuarta, que es la simulación, ¿no? Quien simule uno o más actos causando un perjuicio al fisco federal también es un delito de resultado. Pero como les había dicho anteriormente, y así como en este caso, hay tesis, no de la Corte, pero sí de colegiados, aquí las pueden consultar, o en la página de la Corte, donde se establece que toda simulación implica un engaño, y al implicar un engaño se subsume en la defraudación fiscal genérica, ¿sí? La famosa fracción quinta. La famosa fracción quinta a que hicimos referencia cuando hablamos de los gazapos. ¿Es correcto hablar de gazapos? Bueno, del mamotreto jurídico, el engendro que creo entre el ejecutivo y el legislativo, pues abarca tanto a IVA como a renta, ¿sí? Y ahí sí también es de resultado, porque tienen que dejar, es un delito de conformación complejo. Tienes que dejar de presentar las declaraciones ahora, y dejar de pagar las contribuciones, si es de resultado. La fracción sexta, es una fracción que nació muerta, nunca se aplicó, tuvo un régimen, creo que fue en el 2007 cuando se publicó, 2006, creo que fue de 2006, pero posteriormente se derogó. Y la 7 y la 8, ¿a qué se refieren? Dice que señalan que se sancionan el dar efectos fiscales a comprobantes fiscales, entiéndase facturas, que no reúnan los requisitos. En una fracción se refiere a las facturas en papel y en otra se refiere a las facturas digitales, ¿sí? No ha habido ningún caso, porque la obligación de la expedición de las facturas digitales, por lo que se refiere a una de las fracciones, al referirse solamente a darle efectos fiscales a facturas digitales que no cumplan con los requisitos, pues es obligatorio de manera genérica a partir de este año, ¿no? Sí, ¿no? No ha habido ningún caso, pero lo preocupante aquí es que, aquí sí es un delito de mero resultado. O sea, tú metes, o sea, ¿qué es darle efectos? Bueno, yo no entiendo, la verdad. Yo creo que son inconstitucionales y los van a declarar inconstitucionales por eso y por muchas causas. ¿Qué es darle efectos? Que yo le crea al que me la entregue, que yo se la presente a la autoridad, que yo la deduzca y que deduzca ingresos, o que acredite IVA, o que yo la venda, o que yo la factorice, que vaya a factorizarla a una institución financiera, a una empresa de factoraje, no sé. Uno. Y dos, ¿eso qué está implicando? Que dice Hacienda: contribuyente, tienes que verificar que las facturas que te den reúnan los requisitos fiscales, porque si no, te vas al bote. Pues eso es obligación de
de Hacienda, que persiga a los que venden factura, ¿no? ¿Hay algún tipo que diga? El tipo previsto en la fracción sexta decía, se refería a sancionar a quien tenga en su poder comprobantes digitales que no le correspondan, que es, o sea, que cachan con facturas, y lo derogaron. Díganme un tipo penal que diga que se sanciona al que venda facturas falsas. Ninguno. Ninguno. ¿A cuántas personas que venden facturas conocen ustedes que las hayan metido al bote por vender facturas? No. Las meten al bote porque tienen ingresos. Las agarran porque tienen ingresos mayores a los declarados, pero no porque vendan facturas. Claro, la responsabilidad es para el que la usa. Como vimos en la fracción primera, la primera hipótesis es consignar deducciones falsas, es decir, meter facturas falsas. Es diferente a facturas que no cumplan con los requisitos. Deducciones falsas es una cosa y deducciones indebidas es otra. La deducción falsa se refiere a operaciones inexistentes o que estén aparadas en documentos falsos. Y las deducciones indebidas o improcedentes son aquellas que no reúnen todos los requisitos. Las primeras sí constituyen delito, las segundas no, solamente dan lugar a una multa administrativa. ¿Sí? Entonces, se sanciona al que la usa, pero no al que la proporciona. Perdón, ¿el mundo al revés? ¿Dijo? No, deben ser los dos, ¿no? Tanto como dice peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, pero aquí se llevan todo el ganado, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo que excelente? Ah, no, pues ¿cómo que excelente? Si está para llorar esto, oiga, licenciado. A ver, ¿esto qué trae como consecuencia? Que a quien le quieran aplicar la ley, se la van a aplicar indebidamente y a la mala, y por excesos, por abuso y por ignorancia del contribuyente y también de sus defensores, o que los bien asesorados no paguen impuestos. Pónganle el calificativo que quieran. Pero bueno, ya no les quiero quitar más su tiempo y les quiero agradecer su paciencia, primero su presencia, su paciencia y hasta su prudencia, hasta por la broma, compañero. Sí se lavó las manos, ¿verdad? Pero ahora sí, como lo prometido es deuda, pues me gustaría mucho, y espero que no me defrauden, con que me hagan preguntas, porque nada más el licenciado pregunta. A ver. ¿Puede el Seguro Social promover una demanda de tipo penal por defraudación fiscal en contra de un patrón? Bueno, primero, los requisitos de procedibilidad para proceder penalmente no se denominan demandas, sino comúnmente querellas. ¿Sí? Claro, en materia fiscal hay la querella, la declaratoria de perjuicio, la declaratoria de contrabando. No obstante que en materia de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, el requisito de procedibilidad se denomina denuncia, pero es un requisito de procedibilidad. Bueno, sí, el Instituto Mexicano del Seguro Social, me voy para atrás. En la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde hace mucho tiempo han estado previstos tipos de defraudación fiscal equiparable que sancionan la omisión del pago de contribuciones por parte del patrón y algunos actos semejantes a los previstos en el Código Fiscal. Hasta el año de 2004, para proceder penalmente por este tipo de delitos, era necesario que el Instituto Mexicano del Seguro Social elaborara su dictamen, lo enviara al Servicio de Administración Tributaria, estos a su vez
elaboraban otro dictamen y después lo pasaban a la Procuraduría Fiscal para que se querellara ante la Procuraduría General de la República. A partir de 2004, que se reforma la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por tratarse de un ente autónomo, se le dotó de la facultad a dicho instituto para que presentara las querellas directamente ante la Procuraduría General de la República. No, será para atrás. ¿Usted primero? Licenciado, No te escucho. ¿no? ¿Ya me escucha? ¿Ya? Ok, mi pregunta va encaminada al siguiente. Comentó que se declaró inconstitucional el aspecto de la firma electrónica para los efectos de los delitos fiscales, pero en sí en la práctica, ¿qué efecto tendría esa declaratoria de inconstitucionalidad del artículo? Porque, vamos, conocemos en la práctica la firma electrónica, pues, y la consigue el representante legal que tiene las facultades de administración, pero fundamentalmente no es el que la usa, o él tiene la responsabilidad pero no la maneja. Entonces ahí, ¿qué efecto tendría en la práctica esa declaratoria? Bueno, una cosa es que la presunción de jure se haya declarado inconstitucional, y otra cosa es que sea imposible imputarle la responsabilidad al administrador de la empresa. La presunción señala que todos los actos que el contribuyente presente realice utilizando la FIEL se imputarán a quien lleva la administración sin que se admite prueba en contrario. Eso se declaró inconstitucional, esa presunción, pero eso no significa que no se le puede imputar la responsabilidad al administrador o a algún otro apoderado de la persona moral. Ahora, tú dirás, ¿cómo le imputa la responsabilidad? Bueno, pues muy sencillo. Puede hacer una presunción no de jure, sino juris tantum, que admite prueba en contrario, que el administrador sea el responsable, por una razón muy sencilla. En términos del artículo 11 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el 42, el 58, el 142, la máxima autoridad dentro de una sociedad, quien es el administrador único o el presidente del Consejo de Administración, son los encargados de hacer cumplir las determinaciones y las obligaciones de las empresas, y son los obligados a presentar anualmente a la Asamblea de Accionistas el informe de actividades y los estados financieros. Luego entonces se presupone que en términos de ley, en principio, quien debe tener conocimiento de las actividades y del cumplimiento o incumplimiento en su efecto de las obligaciones de la empresa debe ser el administrador. Pero también hay casos en los que pues, el administrador pues, efectivamente ni siquiera tiene conocimiento de ni los ingresos de la empresa, ni es más, ni tiene la firma. Hay muchos prestanombres, contribuyentes inmorales, a veces ponen a su chofer de presidente, de administrador único de la empresa, pero chécate quién tiene la firma de las cuentas de los bancos. Cuando yo estaba en la Procuraduría Fiscal, ¿qué era lo que hacía? Yo pedía todas las pruebas, pedía el folio mercantil para ver quién estaba registrado como administrador único, como presidente del Consejo de Administración, pedía los estatutos de la empresa para ver a quién le correspondían ejercer cada una de las obligaciones de la empresa. Pedía los contratos de apertura de cuentas bancarias para ver quién había aperturado las cuentas, las tarjetas de firmas para ver quiénes estaban autorizados para disponer de los recursos y por ende también para pagar las contribuciones. No le vas a imputar a alguien que no pagó las contribuciones cuando ni siquiera tiene firma, ¿no? ¿Cómo le va a decir al chofer que es el administrador único pero no tiene firma? Oye, ¿por qué no pagaste las contribuciones? Pues yo ni siquiera tengo cuenta, ¿no? Ni tengo reconocida firma, es un monigote, es un prestanombres. Entonces, tienes que buscar otros medios que te indiquen que la persona cometió materialmente el ilícito. Hay diferentes tesis del Poder Judicial que señalan que para imputarle la responsabilidad en tratándose de delitos fiscales
a los administradores de las empresas, no basta la calidad de administrador único. Tan es así que, insisto, la Corte ya dijo que no se requiere sujeto activo calificado, y por sujeto activo calificado no se requiere que sea ni contribuyente, ni presidente o administrador único de la empresa, sino que se compruebe que la persona materialmente haya ejecutado el acto. ¿Sí? En términos del artículo 13 del Código Penal Federal y el 95, que es su correlativo del Código Fiscal de la Federación, se señalan quiénes son autores, partícipes o responsables del ilícito. Y en este caso señala que son autores, pues quienes lo preparen, quienes lo ejecuten, quienes lo realicen conjuntamente, quienes se valgan de otro, quienes auxilien. A esos son los que hay que sancionar, ¿sí? No a los que tengan un membrete. ¿Te quedó claro? Sí, perfecto. Muchas gracias. En el caso de la ingresos de la Federación en relación con los delitos de resultado, para el 2013 señala el presidente que no sean condonables todos aquellos créditos, todos aquellos créditos que tengan, por ejemplo, una sentencia condenatoria por el delito fiscal. Entonces, en contrario sentido, todas aquellas procesos que estén o procedimientos penales que todavía no hayan sido consignados y que el contribuyente opte por pagar para efectos de que se condenaran el perjuicio, para efectos de evitar el perjuicio físico, ahorita en el 2013 se denotarían como un delito no procedible. Tres cosas. La primera, buenas noches. La primera, la condonación es de hasta el 100% de multas, actualizaciones y recargos, pero hasta el 80% de las contribuciones. Entonces, ¿eso qué significa? Te condonan una parte, pero no todo. ¿Esto qué significa? Que bueno, si no pagaste 100 y llegas a pagar, pues nada más vas a pagar 20, ¿sí? Es un problema de quantum, ¿sí? No de responsabilidad. Segundo, ¿en qué le puede impactar a alguien el hecho que haya sido sujeto a un procedimiento penal de esta condonación? En nada, porque en primer lugar el decreto lo prohíbe, y en segundo lugar, en base a esto, en base a los lineamientos del decreto, debe ser un pago espontáneo. Y cuando a uno lo someten a un procedimiento penal por un delito fiscal, pues que ya lo cacharon. ¿Y qué es pago espontáneo? Pues que pagues antes de que te cachen. Entonces, si te cacharon y estás sujeto a un procedimiento penal, no hay pago espontáneo. Y si no hay pago espontáneo, pues no te aplican el decreto. ¿Sí? Y tercero, no hay que confundir, incluso ya para los que están sentenciados, dices, bueno, pues lo que pasa es que ya salió la condonación, ¿sí? Y me van a disminuir la pena, o ya no voy a tener derecho a que me liberen, a que me absuelvan. No se sobreseen, ni hay elementos para tomar un incidente por desvanecimiento de datos. ¿Por qué? Porque primero, no es por el total, y segundo, no hay que confundir la reparación del daño con lo que es la responsabilidad. Es como el que roba, lo meten al bote y le dicen, bueno, te regreso el dinero. ¿Ya no hay delito? Pero no hay perjuicio. ¿Perdón? Que no les fluye la causal porque tienen que pagar una multa. O sea, si te hagan un acto flagrante y traer las cosas. Sí, son dos cosas diferentes. El hecho que haya reparado el daño, la reparación del daño es una pena pública, ¿sí? Y el hecho de que, o bien antes de la reparación del daño, la restitución de la cosa no implica el desvanecimiento del delito. Pero sí, por ejemplo, como es un delito de resultado, sí impactaría o hasta en la pena. También el robo es un delito de resultado. Y yo me ubico, en realidad, que la ley establece la espontaneidad del pago de la condonación. O sea, la ley dice que se podrá condonar hasta el 80%, pero... Sí, pero ¿qué dice? Que si tienes un procedimiento iniciado, ¿sí?
te desistas de todos los recursos que tengas en contra de la autoridad. Entonces, dice, baja las manitas, paga, o llega espontáneamente y paga antes de que te cachen. Pero penalmente no implica ningún beneficio. Eso sí, pues para el que todavía no lo cachan, dice, pues imagínate un bandido que debe 100 millones de pesos, dice, a ver, 100 millones de pesos debo, más actualizaciones, recargos, no, pues se me va como a 1,000 millones, ¿no? Y luego, ¿cuánto me va a costar de abogados? Que somos caros, nada más. ¿Cuánto me va a costar de abogados? Llevar el asunto y andar huido y demás. Dice, no, pues mejor, si debo 100 y con actualización, recargos, multas y abogados se me va a ir a más de 1,000, pues pago 20 y ya arreglo el problema. Pero ahí sí es un pago espontáneo. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso, porque con independencia de la constitucionalidad o inconstitucional que puede implicar por violación del principio de igualdad tributaria, pues, ¿qué es lo que dicen? No te preocupes, luego vas a pagar menos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de política tributaria. Una pregunta, leía en un periódico del municipio del norte del estado que el DIF retiene a los trabajadores el famoso ISPT, pero no le entera a las autoridades de Hacienda y hasta donde me quedé enterado, nada más hubo una multa administrativa. Ahí se configuraría algún tipo de delito fiscal. Número uno, el delito está consumado. Basta con que retengan y no lo enteren en el plazo, que en este caso es al día 17 del mes siguiente, para que se consume el ilícito. O que no procedan es diferente. Pero no proceden, ¿por qué? Porque todos los estados y municipios están igual. Y por eso es que salió un decreto, si mal no recuerdo, donde les están haciendo una quita y una condonación a todos los estados y municipios por impuestos retenidos no enterados por concepto de salarios y así millones. En la actualidad con los pagos vía electrónica, ¿qué sucede cuando el contador le dice o le hace saber al dueño de la empresa la cantidad? Él lo deposita, pero antes de que el contador le dice a qué cuenta lo deposite y después lo triangula a su cuenta. Ya no se puede hacer eso, porque de acuerdo con las disposiciones fiscales y con las reglas del SAT, la única manera de pagar contribuciones es que el contribuyente los haga electrónicamente en el portal del banco y del SAT con transferencia de la cuenta del contribuyente. Por ejemplo, como persona física, tú presentas tu declaración y electrónica. Si te sale cantidad a pagar, te mandan un recibo para que vayas al banco y en el banco haces el pago con cheque de tu cuenta y es transferencia electrónica. Ya no lo puede hacer un tercero. Además de que recordarán ustedes que en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación no está permitida la gestión de negocios. Es decir, no puede llegar un tercero a pagar por ti. Pero en un caso hipotético donde el dueño de la empresa no tiene conocimientos de computación ni nada y tiene toda la confianza en el contador y el contador lo está defraudando porque le dicen, mira, tú depositas esta cantidad y ya está depositado en Hacienda y la persona no lo hace así como lo dice el contador, pero realmente quien se está beneficiando es otro tercero. Esto, como en los casos de la mesonería de la Federación, es un problema entre el contador y el contribuyente. ¿Por qué? Porque el dinero no llegó a su destinatario. Tú me vendes un coche a mí y el dinero se lo das a la compañera, ¿sí? Y nunca me llega a mí. Yo te di el coche. ¿Yo contra quién me voy? ¿Contra ella o contra ti? Perfecto. Claro. ¿Y esto siempre ha sido así?
De lo contrario, ¿a qué absurdo llegaríamos? Que era la conclusión que veíamos en Hacienda. Hacerlo de otra manera implicaría que Hacienda subsidiara todos los actos indebidos y las baterías de contadores y cajeros y demás, como les decía hace un momento. Fueron miles y miles de millones de pesos. Perdón por el tiempo, Satanás, una última pregunta. Bueno, primero una disculpa porque yo soy contador, no sé si el término es correcto. Hace rato comentaba que en cualquier momento del proceso de autoridad, en cualquier momento se puede levantar la querella penal por un delito penal. Esto aplica inclusive cuando debido a los facultades de comprobación de la autoridad se determina presuntivamente una legalidad que no se comprueba en el estancia de delitos extranjeros. Y hay una determinación de crédito fiscal, eso está en proceso pero la duda es si en el primer momento la autoridad no fue probado que haya tratado de ya desde un crédito puede hacer un defensa de que tratado de crédito fiscal en defensa. Hace un momento señalaba que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación establece que la Secretaría, para proceder penalmente, presentará los requisitos de procedibilidad con independencia del procedimiento, del estado del procedimiento administrativo, ya sea antes, durante o después de concluidas las facultades de comprobación, entiéndase visita domiciliaria, en caso de materia aduanera, el PAMA, etc. Así es. Ese es el límite, la prescripción. Yo tengo una duda, porque el Código del Estado de Guanajuato establece lo que es el delito de defraudación fiscal y yo nunca lo he visto que el Ministerio Público tenga uno ni de cuatro pesos ni está al azar vayan a Hacienda y diga, no sé, es un delito de defraudación fiscal. Y como lo establece también el Código Federal, el Penal Federal, pues tengo una, ¿quién es competente? En este caso no sé si existe una Procuraduría Fiscal dentro de la Secretaría de Finanzas, o sea,